Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Espero de corazón que estén disfrutando de un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos gratificantes. Hoy nos adentramos en un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad y la pasión de muchos de ustedes, especialmente si son ávidos seguidores de las estrellas turcas y los entresijos de sus vidas, o si simplemente encuentran placer en desentrañar misterios y deleitarse con historias de amor. Nos vamos a sumergir de lleno en las recientes vacaciones de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que ha logrado incendiar las redes sociales y acaparar las portadas de innumerables revistas. El título que corona nuestro vídeo de hoy es tan intrigante como la propia situación. Hande y Kerem, vacaciones románticas reveladas o pasaron algo más. Y sí, como ya podrán intuir por el título, nuestra misión hoy es desgranar, con todo el detalle posible, todo lo que se sabe sobre su última escapada, pero también nos daremos el lujo de especular, fundamentándonos en las pistas y señales que hemos recopilado, sobre si hubo algo más que unas simples y apacibles vacaciones. Antes de que nos lancemos de cabeza a desentrañar este fascinante misterio, si aún no lo han hecho y son nuevos por aquí, les extiendo una cordial invitación. Denle a ese botón de suscripción que ven por ahí y activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Nos encanta sentir su presencia aquí y construir juntos esta vibrante comunidad. Así que, ¿qué ha estado haciendo nuestra querida Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin últimamente? Bueno, como muchos de ustedes ya sabrán, su relación ha sido, y sigue siendo, un verdadero torbellino de atención mediática y de adoración por parte de sus fans. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, o como la conocemos en muchos de nuestros rincones del mundo, Me robaste el corazón, la química entre ellos fue tan palpable y magnética que resultó imposible ignorarla, tanto en la ficción como, evidentemente, en la vida real. Las cámaras los han capturado juntos en un sinfín de ocasiones, y si bien en un principio intentaron mantener un perfil discreto, pronto se hizo meridianamente evidente que existía algo verdaderamente especial y profundo entre ellos. Sus seguidores, con un afecto tan particular que los ha bautizado como los Handemirs, han estado esperando con una ansia casi palpable cada detalle de su vida en común, y sus recientes vacaciones fueron, sin lugar a dudas, uno de los eventos más esperados y comentados. Los primeros rumores sobre su posible viaje comenzaron a circular a principios de este mes, creando una expectación palpable. Se hablaba de un destino exótico, un lugar idílico donde ambos podrían desconectar por completo, relajarse lejos del implacable acecho de los flashes y de la incesante presión de la vida pública. Y efectivamente, con el paso de los días, las redes sociales se inundaron de imágenes, primero de Hande y poco después de Kerem, aterrizando o ya disfrutando de diferentes parajes. La especulación, cada vez más fuerte, apuntaba directamente a las Maldivas, un destino de ensueño por excelencia, conocido mundialmente por sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas de tonalidades turquesas y sobre todo por su privacidad, algo que lo convierte en el lugar perfecto para una pareja que busca desconectar y recargar energías en intimidad. Y así, poco a poco, las piezas del intrincado rompecabezas fueron encajando a la perfección. Vimos a Hande disfrutar de la calidez del sol, del frescor del mar turquesa, y más tarde, aparecieron imágenes de Kerem en un entorno que guardaba una sorprendente similitud. La confirmación, o al menos la evidencia más contundente, llegó cuando ambos compartieron algunas fotos y vídeos que, al ser analizados con la minuciosa atención que solo sus seguidores más dedicados son capaces de ejercer, revelaban sin lugar a dudas que se encontraban en el mismo lugar compartiendo momentos únicos y especiales. Pero, ¿qué detalles concretos se conocen sobre estas misteriosas vacaciones? Bueno, es importante aclarar que la información no es oficial al 100%, como suele ser la norma cuando se trata de la vida privada de las celebridades. Gran parte de lo que sabemos proviene de fuentes cercanas, de publicaciones espontáneas en sus historias de Instagram, de esos pequeños detalles que casi involuntariamente se escapan y que sus fans más observadores son capaces de captar y descifrar. Se rumorea que pasaron varios días en un resort de lujo de primer nivel en las Maldivas, deleitándose en villas privadas construidas sobre el agua, disfrutando de cenas románticas bajo un cielo estrellado que se perdía en el horizonte y participando en diversas actividades acuáticas. Vimos a Hande practicando snorkel con una gracia natural y a Kerem compartiendo momentos de profunda tranquilidad y esparcimiento.
Las fotografías que compartieron, aunque a menudo de forma individual, desprendían esa aura de complicidad y felicidad radiante que para muchos se interpreta como una señal inequívoca de una relación sólida, profunda y apasionada. Los incondicionales Andemirs, como era de esperar, no tardaron ni un segundo en escudriñar cada detalle. ¿Con quién estaban exactamente? ¿En qué villa de ensueño se estaban hospedando? ¿Compartían las mismas comidas y experiencias? Las comparaciones de los fondos en sus fotos, los objetos que aparecían fugazmente en sus vídeos cortos, todo fue objeto de un minucioso escrutinio. Y la conclusión general, la que resonó con fuerza entre la gran mayoría, fue clara y rotunda: sí, definitivamente estaban juntos disfrutando de unas merecidas y románticas vacaciones. Se les veía relajados, sonrientes, radiantes de felicidad, y para muchos, esa imagen es la prueba irrefutable de que su amor está más fuerte y vibrante que nunca. Las revistas del corazón turcas, por supuesto, se abalanzaron sobre la noticia como tiburones sobre su presa, publicando titulares sensacionalistas que hablaban de la escapada soñada de Hande y Kerem y el paraíso del amor. Ahora, permítanme invitarlos a adentrarnos en la parte más intrigante de nuestro análisis. El título de nuestro vídeo plantea una pregunta que resuena en la mente de muchos: ¿pasaron algo más? Y esta es precisamente la pregunta que nos asalta a todos cuando observamos a una pareja tan carismática, tan magnética, en un escenario tan idílico y propicio para la magia. ¿Fue simplemente un viaje de descanso para recargar energías y disfrutar de la dulzura de su relación, o hubo algo más trascendental que sucedió durante esos días de aparente tranquilidad? Cuando hablamos de algo más, es importante aclarar que no nos referimos necesariamente a infidelidades, secretos oscuros o escándalos. Nos referimos más bien a la posibilidad de que hayan tomado decisiones importantes, decisiones que marcarán un antes y un después en su futuro juntos. Una de las teorías que ha cobrado mayor fuerza entre la fiel legión de sus fans es que estas vacaciones pudieron haber sido el escenario perfecto, el telón de fondo ideal, para la toma de decisiones cruciales sobre su relación. Teniendo en cuenta que su romance ha sido expuesto al ojo público y ha sido objeto de una observación constante, es completamente natural que surjan especulaciones sobre los próximos pasos a seguir. ¿Será que aprovecharon este tiempo a solas, lejos de miradas indiscretas, para hablar de un compromiso más serio y formal? Quizás una propuesta de matrimonio, o, en su defecto, haber dado pasos concretos y firmes para planificar un futuro compartido. Las Maldivas, con su aura romántica, son un lugar emblemático para las propuestas de matrimonio y las lunas de miel, por lo que no sería en absoluto sorprendente que hayan elegido este entorno idílico y cargado de romance para dar un paso tan significativo en su relación. Otra interpretación posible de este enigmático algo más podría estar intrínsecamente ligada a sus exitosas carreras profesionales. Ambos son actores de un talento indiscutible y gozan de una gran popularidad, y aunque han tenido la fortuna de trabajar juntos, también tienen sus propios proyectos individuales que los mantienen ocupados y enfocados. Podrían haber aprovechado este tiempo de descanso y relajación para discutir futuras colaboraciones, quizás un nuevo proyecto cinematográfico o una serie de televisión juntos. La química que ambos derrochan en pantalla es tan innegable, tan explosiva, que sin duda sería un gran atractivo para cualquier productora o plataforma de streaming. Si bien esta posibilidad es quizás menos romántica que una propuesta de matrimonio, también representaría un desarrollo tremendamente emocionante para sus carreras y, por supuesto, para sus seguidores, quienes anhelan con fervor verlos juntos de nuevo en la pantalla. Además, debemos considerar seriamente la posibilidad de que simplemente hayan disfrutado de un tiempo de calidad ininterrumpida juntos, un oasis de paz lejos de las constantes presiones y exigencias de la vida de celebridad. A veces las vacaciones son, precisamente eso, una oportunidad invaluable para fortalecer los lazos que los unen, para reconectar a un nivel más profundo y para disfrutar de la simple y pura compañía del otro sin la necesidad imperiosa de grandes anuncios o de decisiones trascendentales. Sin embargo, en el particular universo del mundo del espectáculo, incluso un viaje romántico, por muy sencillo que parezca, puede ser interpretado como una señal de algo más profundo, algo más significativo, especialmente cuando la pareja en cuestión se encuentra tan constantemente en el ojo público. Analicemos ahora las pistas, por sutiles que puedan parecer. Hande en algunas de sus historias de Instagram compartió momentos de profunda reflexión, acompañados de vistas panorámicas impresionantes que parecían invitar a la contemplación.
Kerem, por su parte, publicó fotos y vídeos que irradiaban una paz interior y una felicidad palpable, emociones que muchos asocian directamente con momentos personales de gran significado. Si bien es cierto que ninguno de los dos ha hecho declaraciones explícitas que confirmen un compromiso o un anuncio futuro de forma oficial, el aura general que desprendían sus publicaciones sugiere un nivel de intimidad, conexión y armonía que va mucho más allá de una simple amistad o de una relación casual. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias y rumores, han estado publicando artículos y reportajes especulando precisamente sobre lo mismo. Algunos hablan de anillos discretos que se habrían podido vislumbrar en algunas de las fotos compartidas, otros mencionan conversaciones privadas que habrían mantenido durante su estancia. Por supuesto, todo esto entra dentro del terreno de los rumores y las conjeturas, pero es precisamente esta atmósfera de misterio y especulación lo que alimenta la fascinación que rodea a estas queridas celebridades. La verdad es que a menos que ellos mismos decidan compartirlo con el mundo, nunca sabremos con certeza absoluta si hubo algo más en esas vacaciones en el sentido de decisiones trascendentales que puedan cambiar el curso de sus vidas. Lo que sí resulta innegable, lo que salta a la vista de manera rotunda, es que su relación parece encontrarse en un momento extraordinariamente bueno, en una etapa de plenitud y fortaleza. Han logrado superar con creces la fase inicial de discreción y cautela, y ahora parecen sentirse mucho más cómodos y seguros compartiendo pequeños fragmentos de su vida en común con sus seguidores. Esto, para la inmensa mayoría de sus fans, ya constituye una gran noticia y un motivo de celebración. Verlos felices, radiantes y enamorados es una experiencia contagiosa, y sus vacaciones en las Maldivas parecieron ser la personificación de esa dicha y esa felicidad desbordante. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión final sobre ***, Hande y Kerem, vacaciones románticas reveladas o pasaron algo más? ***. Bueno, nuestra humilde opinión es que las vacaciones fueron, sin lugar a dudas, profundamente románticas y, en gran medida, reveladas, dado que pudimos observar numerosos indicios que confirmaban su presencia conjunta y el disfrute mutuo de su tiempo. En cuanto a si pasaron algo más, la respuesta es que las especulaciones son altísimas y la posibilidad permanece abierta y latente. Es muy probable que hayan mantenido conversaciones importantes sobre su futuro, tanto a nivel personal como profesional, y que hayan logrado fortalecer aún más el vínculo que los une. La naturaleza exacta de esas conversaciones y decisiones es algo que por el momento solo ellos dos conocen. Sin embargo, la energía, la complicidad y la felicidad que ambos irradiaban durante esas vacaciones sugieren fuertemente que fue un tiempo muy especial, significativo y transformador para ambos. En resumen, hemos repasado cómo Hande y Kerem han logrado mantener un perfil mediático cuidadosamente controlado, la inmensa emoción y expectación que generaron sus vacaciones en las Maldivas, y cómo los escasos pero reveladores detalles que compartieron confirmaron, sin lugar a dudas, su presencia juntos en aquel paraíso terrenal. Hemos explorado las diversas teorías sobre si estas vacaciones fueron simplemente un escape romántico o si también sirvieron como escenario para la toma de decisiones importantes sobre su futuro, como un posible compromiso o planes profesionales conjuntos. Lo cierto es que independientemente de si hubo algo más en el sentido de un anuncio formal y público, su relación luce sólida, vibrante y llena de felicidad, y eso es, en última instancia, lo que más importa a sus miles y miles de seguidores. Y con esto, estimados espectadores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este profundo análisis sobre las recientes vacaciones de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes, cuáles son sus propias teorías y sensaciones al respecto. ¿Creen que hubo algo más en esas vacaciones? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para Hande y Kerem, tanto en sus carreras como en su vida personal? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios que ven aquí abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y conocer su valiosa perspectiva. Si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un buen y generoso pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem o que simplemente disfrutan de este tipo de contenido y análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para asegurarse de no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones, análisis y exclusivas del fascinante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y misterios por desvelar. Hasta luego y cuídense mucho.